Tú publicaste hoy un cartón fabuloso que le acabamos de poner, donde se ve este sopilote listo para publicar fake news. Y pasamos del fake news al fact news. O sea, son cosas diferentes, pero ya es un fastidio a veces las redes sociales, cómo se manejan los noticieros. ¿Cuál es tu sentir en este momento? ¿Qué está pasando en el país tan convulsionado, básicamente en medio de una revolución? Pues lo que está pasando es que vino algo inesperado, que fue esta pandemia, que ya ves que la semana pasada, si no mal recuerdo, el presidente López Obrador, comentó que en general la crisis, o esta crisis del modelo neoliberal al que ha llevado la pandemia del coronavirus, nos había caído como anillo al dedo. Uh-huh. Que fue muy criticado porque efectivamente pues fue una expresión no muy afortunada, uh-huh, pero que yo creo que implica dos puntos de vista. Por un lado, es cierto que la pandemia del coronavirus pone en entredicho todas las medidas del modelo neoliberal y que sí puede ser que sea el punto de inflexión para que haya un cambio a nivel mundial en este sentido. Uh-huh. Pero por otra parte, pues a México le llega esta crisis de salud, le llega cuando el gobierno apenas está empezando a implementar una serie de medidas con la intención de volver a articular una serie de estructuras que fueron desmanteladas los últimos 30 años, no más de 30 años. Entonces, pues no sé qué tan como anillo al dedo vino, o a lo mejor vino demasiado pronto. El chiste es que pues ya estamos en ella, estamos en una crisis muy, muy fuerte. Hoy se anunció que, pues por lo menos en las zonas más afectadas, con más contagio, pues se va a extender la medida de sana distancia un mes más, hasta el 30 de mayo, y se va a seguir paralizado el país con las repercusiones buenas y malas que esto implica. Y aunado a esto, pues estamos también en medio de una campaña muy, muy feroz. Otra de las cosas que logró esta crisis de salud, pues es de plano ya quitarle la máscara a mucha gente y evidenciar una campaña feroz, como bien dices tú, de fake news. No entendí bien si dijiste de fuck news. Fuck news. ¿Sí? Pues sí. Ya son por joder. Sí. Que ya son muy obvias, ¿no? Ya es muy claro pues el intento de descarrilar. Fíjate que hablabas del programa de Chamuco TV. En el más reciente programa nos acompañó el periodista Pedro Miguel. Uh-huh. Y comenzó el programa, él nos estaba comentando que existía una campaña para desprestigiar a quien ha sido la voz principal por parte del equipo de salud del gobierno federal en el combate a la pandemia, que es el doctor Hugo López-Gatell, que ahorita en medio de una crisis de salud, pues claro que la autoridad sanitaria es el personaje más importante de gobernabilidad. Uh-huh. Y el tratar de golpearlo y desprestigiarlo, pues es con el intento de golpear y de mellar lo más posible la aceptación del gobierno actual. Pero lo que no ven estas personas, o si lo ven, pues ya es una irresponsabilidad mayúscula, es lo peligroso que es hacer esto. Uh-huh. Desprestigiar y desautorizar a la autoridad sanitaria en un momento de una crisis mundial en materia de salud, pues es muy peligroso, porque cuesta vidas humanas. Y yo creo, independientemente de todos los errores que se puedan haber cometido en este gobierno, que el manejo
en el caso del coronavirus, ha sido lo más profesional posible. Todos los días se informa. Desde un principio, desde enero, se ha estado informando con puntualidad de todo. Se ha dicho claramente de los pasos que dio a seguir la pandemia. En fin, creo que ha habido un manejo casi impecable del asunto. Muy pulcro. Y de veras que tratar de golpearlo es muy, muy irresponsable. Sí, Pepe, pero también, no sé tu punto de vista, me gustaría saberlo. También el presidente a veces como que procede, actúa, sus dichos son provocaciones también a veces para estar como tirando el anzuelo a ver qué pesca, ¿no? Y eso a veces como que al resto nos hace ruido decir, bueno, no era necesario que dijera esto el presidente, no era necesario que se excediera tanto. Por ejemplo, algo que está haciendo Trudeau en Canadá, el ministro, el presidente de Canadá, es informar también todos los días a su mañanera, pero son muy breves, mucho más breves, no hay tanta interacción con los medios de lo de informar todos los días. También el presidente pues cae en provocaciones. No sé qué tienes tú algún comentario en ese sentido. Sí, hay veces que le gana esas poner su punto de vista muy claro y además tiene un estilo muy folclórico a veces, lo cual a sus detractores pues yo creo que los pone furiosos, y eso mismo hace, yo creo que a él le encante hacerlo, ¿no? Como bien dice, sí es un provocador. Efectivamente yo creo que sí ha tenido muchas pifias, no en estos momentos, sino desde el inicio del gobierno. Muchas declaraciones en las mañaneras, cuando lo del movimiento, la marcha feminista y todo esto, tuvo muchos comentarios muy desafortunados. En fin, efectivamente sí ha sido poco cuidadoso, y digamos que las formas son las que creo que no las ha cuidado. Yo creo que es totalmente válido que él responda, que él pues se defienda, que él deje claro su punto de vista, pero hay veces que lo hace no con argumentos, sino simplemente con frases que él cree que son ingeniosas, que a veces funcionan y a veces no le funcionan. Pero fíjate que hablando ya de manera más general de la mañanera, algo que a mí me ha quedado muy claro desde el principio, pero creo que a estas alturas ya me parece que es fundamental, es fundamental entenderlo, es que la mañanera es el mejor antídoto que ha tenido el presidente en contra de esta campaña de desinformación que ha ido creciendo. Si no hubiera sido por la mañanera, ya lo hubieran acabado, o por lo menos si hubieran logrado pues mediar mucho su popularidad, su autoridad moral, su bono democrático que tiene. Yo creo que sí ya lo hubieran lastimado muchísimo. No hubiera tenido la manera de poder enfrentar la oleada de desinformación que hay. Yo ayer en Twitter escribí que la clase política, económica y mediática que perdió el poder en el 2018, y que lo perdió de manera totalmente democrática, no tiene la menor intención de intentar volver a tener ese poder de manera democrática, porque nunca han sido democráticos. Y entonces pues quieren volver al poder de la manera que sea, y por eso están dispuestos absolutamente a todo. Ahora, debía haber sido más específico. Perdieron el poder, no perdieron el poder precisamente, perdieron la presidencia de la República. Perdieron los privilegios y la ascendencia que tenían sobre el Poder Ejecutivo en México. Eso sí lo perdieron.
poder lo siguen teniendo. Y Sí. algunos un poder muy fuerte. Y lo están usando pues para golpear de tal manera con el objetivo de recuperar la presidencia de la República o el poder sobre la presidencia de la República lo más pronto posible. Totalmente Entonces de acuerdo. yo sí creo que la mañanera, con todas las fallas que tiene, ha sido el mejor instrumento del PG para lograr contenerlos. Pepe, ¿cómo se viven estos días tan complicados en donde tienes que combinar el humor con la tragedia, pero ahora sí una tragedia en todo el sentido de la palabra, porque lo económico se va a poner pues muy difícil para todos, no nomás en México, en todo el mundo? Es decir, las posibilidades va a ser como un nuevo empezar en la economía. ¿Y cómo combinar esto, la tragedia, con el humor, pero además en un cartón que, además de tener unos trazos casi perfectos, digo casi porque siempre la caricatura exalta algunos defectillos que tenemos los seres humanos, ¿no? Y cómo colocar ese globo en donde en 3-4 líneas haces todo un editorial y manifiestas, haces todo un manifiesto, valga la redundancia, de un sentir colectivo en donde nos causa gracia, nos hace pensar, pero también nos hace sentir. ¿Cómo combinas esto en estos días tan oscuros? Pues sí, no es fácil. Y además yo nunca he sido muy bueno con el humor. Creo que de mi trabajo es la parte que más me falla. No soy un humorista como otros colegas que son muy buenos con el humor. Yo siento que mis cartones no provocan una carcajada. Provocan otras cosas, pero una carcajada no siempre. Sí es complicado. Y con esto del coronavirus es complicado porque, además de todo lo que acabas de mencionar, se vuelve monotemático. Uh-huh. O sea, el coronavirus es el tema de todos los días. Uh-huh. Y claro, hay que estarle buscando, y bueno, pues hay veces que ayuda lo que mencionábamos de una declaración desafortunada del presidente. Hay veces me ha ayudado mucho en estos días. Te digo, esta campaña muy fuerte de fake news. Por ejemplo, supongo que recuerdas, hace un mes más o menos, anunciaron el primer muerto de coronavirus en México, que resultó que no estaba muerto. Uh-huh. Pero estaban ansiosos porque hubiera un primer muerto para usarlo para golpear, además, ¿no? Y eso hicieron. Y entonces hubo ahí al principio dos o tres pseudo periodistas que empezaron a manejarlo, que fueron específicamente López Dóriga y Ramón Riva Palacio. Y bueno, pues le siguieron ya después todos los demás, y la mayoría eran para utilizarlo para golpear. Sí. Y después resultó que no había muerto. Y hasta parecía que les entristecía que no hubiera muerto. Entonces, ahí ya estaba regalado el cartón, ¿no? Pues entonces dibujé precisamente a pues creo que también fue un buitre. A un buitre diciendo, informamos con mucha pena que no ha habido ningún muerto. Sí, bueno. Entonces ellos mismos van poniendo los temas, y a veces hasta van resolviendo los cartones, ¿no? Bueno, Pepe, pues... Entonces a veces es difícil, pero hay veces que nos ahorran un poquito el trabajo. Sí. Pepe, pues te estamos siguiendo diariamente en tus cartones, en la jornada, en donde quiera que aparecen tus cartones, nos da gusto leerlos porque son críticas muy fuertes, son críticas muy inteligentes. ¿Y qué piensas de esto que está pasando con el periodismo? A veces esto de pseudoperiodistas y esto que está pasando con el periodismo, las maneras nuevas de informar, en donde también vemos, por otro lado, y vi una parodia genial que hicieron Rapé, Toño y tú, sobre una mañanera, ¿no? De estos personajes nuevos que aparecen, que alaban al gobierno, pero se tiran de peor que lo que hacía López Dóriga. ¿Qué piensas de esta nueva manera de informar?
Pues me parece que es también es irresponsable, no criminalmente irresponsable como sería el desinformar en medio de una pandemia, pero sí es irresponsable porque es gente que no es profesional en su trabajo. Claramente no son periodistas profesionales y siento que sí abaratan el oficio. Yo no sé si haya un favoritismo del lado de la gente de comunicación de la presidencia hacia ellos. No lo sé, no tengo pruebas para afirmarlo. No creo que las mañaneras estén arregladas las preguntas como por ejemplo afirmó Grosso y nunca probó. No lo sé, no lo voy a decir porque no lo sé. Pero lo que sí sé, porque se ve, es evidente todos los días, es que estos personajes no ayudan en nada. Insisto, abaratan el periodismo, no son periodistas en ningún sentido, no son reporteros, no hacen periodismo de investigación, supongo que no conocen los géneros periodísticos ni los han desarrollado, no tienen el oficio periodístico. Supongo que muchos de ellos lo harán con la mejor de las intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes para este oficio. Y ya hablando más en general del periodismo, yo creo que pues el periodismo también tiene que cambiar con esta crisis de salud. Yo creo que así como los organismos más fuertes, los que tienen mejor sus sistemas inmunes, no se contagian con el coronavirus, y los periodistas más profesionales son los que van a sobrevivir a esta pandemia, ¿no? Sí. Desde ese momento que esto sirvió para quitar muchas caretas. Entonces yo creo que aquellos pues disque periodistas como López Dóriga, como Loret, los que han demostrado ser los mercenarios. Sí, los mercenarios del periodismo basura o el periodismo carroña, pues será cada vez más evidente, y yo quiero pensar y espero que la mayoría de la gente logre entender e identificar quiénes hacen su trabajo de manera profesional y quiénes no. Pues vamos a esperar que también esto, Pepe, nos ponga en un México que necesita renacer en muchos sentidos, y es una oportunidad también para hacer una autocrítica y un análisis profundo de qué sí es esencial y qué no, porque también ha habido mucha parafernalia que ahora vemos que no nos servía y que no nos va a servir, y que en medio de una crisis hay muchas cosas que estaban de más. Eso también nos está dejando muy claro. Esta pandemia, como bien dices, va a hacer que sobrevivan los mejores organismos, los que mejores se adapten, y hay cosas que no van a sobrevivir porque es evidente que estaban como de adorno en muchos sentidos, y me refiero como sociedad, como instituciones, etc. Estamos en medio de, además de la fuerte crisis emocional, Pepe, que está causando esto a todos los humanos. Pues estamos también en un momento de reflexión. Creo que es un momento también para pensar, ¿no? No sé si coincides. Sí, totalmente. Aunque vamos a llegar muy golpeados a ese momento en que tengamos que sentarnos a reflexionar y a volver a empezar a reactivar muchas cosas. Vamos a llegar muy golpeados, pero yo creo que tomando en cuenta cómo se ha llevado toda la pandemia desde un principio aquí en México, yo estoy muy confiado, y espero no equivocarme, en que los resultados van a ser muy, muy lejanos a los terribles resultados que estamos viendo todavía en países como en Italia, como en España, como en Estados Unidos. O sea, yo creo que, por ejemplo, la cifra de muertos será muy menor a la que hay ahorita en esos países, ¿no? De más de 20,000 muertos. Sí. Yo estoy muy seguro que aquí será mucho menor por cómo he visto cómo se ha manejado todo.
y porque además finalmente sí somos una sociedad pues muy desmadrosa y todo, pero en los momentos críticos pues sí podemos llegar a ser muy solitarios. Sí. Entonces yo creo que eso va a ayudar bastante. Está más que probado, ¿no? Ya hemos pasado por temblores y hemos sido muy fuertes. Cuando nos unimos somos pues prácticamente muy fuertes. Somos un bloque como sociedad muy dura y muy solidaria. Nos unimos de todas partes, ¿no? Pues Pepe, te agradecemos muchísimo tus puntos de vista esta mañana para la gente de Caborca, el desierto, y en muchos lugares, ¿no? Nos ven en muchos lugares en Estados Unidos, sobre todo gente que pues añora las cosas de México y pues te agradecemos muchísimo tu punto de vista esta mañana aquí en Contenido 360 y te mando saludos mi mamá, me encargó mucho y Eliu también le dio mucho gusto cuando supo que íbamos a saludarte y de parte de toda la familia, ya sabes, Castillo de la Huerta y Castillo Vega, que eres una persona que admiramos y queremos y respetamos mucho. No, pues muchas gracias y también muchos saludos a toda tu familia que los estimo mucho, los quiero mucho y ya sabes que Caborca es mi tercera patria. Mi primera patria es pues, la Ciudad de México, que aquí nací, la segunda es Hidalgo, que es mi padre, y mucha familia de ese lado, y pues mi tercera patria Caborca. Bienvenido cuando gustes, ¿eh?